El reloj marcaba las 6:12 de la mañana cuando José abrió los ojos, pero no porque quisiera despertar. El silencio lo había despertado. Durante 32 años, ese mismo sonido había definido su vida. El motor del autobús pasando frente al edificio, los vecinos saliendo apresurados, el murmullo de una ciudad que comenzaba a trabajar antes incluso de que saliera el sol. Aquella mañana no hubo nada. Solo silencio. El techo blanco sobre su cama parecía más bajo que nunca. Respiró hondo. El aire tenía ese peso extraño que aparece cuando algo termina aunque nadie haya anunciado el final. Sobre la mesa, cuidadosamente alineados, estaban los documentos, contratos, recibos, estados de cuenta, cartas oficiales. 30 años resumidos en papel, y una frase subrayada en rojo: su pensión estimada no garantiza estabilidad futura. José no entendía cómo era posible. Había hecho todo bien. Trabajó, pagó impuestos, nunca faltó, nunca pidió ayuda. Y aún así estaba en riesgo. Fuera del apartamento, Madrid comenzaba a iluminarse lentamente. La ciudad seguía viva. Cafeterías abriendo, panaderos trabajando, jóvenes caminando hacia universidades. Todo parecía normal. Exactamente igual que años antes, cuando nadie imaginaba que el sistema entero estaba a punto de romperse. Porque la historia no comienza con el colapso. Comienza cuando todos creen que están seguros. A finales de los años 90, España respiraba optimismo. Las calles estaban llenas de grúas. Nuevos edificios crecían como bosques de concreto. Bancos ofrecían créditos con sonrisas fáciles. Comprar vivienda ya no era un sueño lejano, era casi una obligación social. José tenía entonces 30 años, trabajaba en construcción. Sus manos eran fuertes, su espalda resistente, y su futuro parecía claro: trabajar duro, jubilarse digno, descansar después. Eso era lo que su padre había hecho. Eso era lo que todos creían posible. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Café rápido, botas pesadas. Autobús lleno de hombres medio dormidos hablando de fútbol y salarios. Reían. Hacían planes. Uno hablaba de comprar una segunda casa. Otro soñaba con abrir un pequeño negocio. José solo quería algo simple: seguridad. Un hogar pagado. Una pensión tranquila. Tiempo para ver crecer a sus hijos. El país entero compartía esa misma ilusión. Los bancos financiaban proyectos gigantescos. Urbanizaciones enteras surgían donde antes había campos vacíos. Las noticias hablaban de crecimiento histórico. Economistas celebraban cifras récord. España era presentada como un milagro económico europeo. Nadie veía el peligro. O quizá nadie quería verlo, porque mientras las ciudades crecían, también crecían las deudas invisibles: hipotecas largas, créditos fáciles, fondos de inversión inflados, pensiones calculadas bajo promesas eternas de crecimiento. Nadie percibió en aquel momento que el equilibrio dependía de algo frágil: la confianza. Y la confianza puede desaparecer en una sola noche. José trabajaba 12 horas diarias levantando edificios que jamás podría comprar. A veces observaba los apartamentos terminados desde la calle. Balcones perfectos, ventanas brillantes. Pensaba: algún día descansaré. El futuro parecía garantizado, hasta que llegaron los primeros rumores. Pequeños comentarios en la obra. Un banco había cerrado créditos. Un proyecto se retrasó. Una empresa dejó de pagar a proveedores. Nada grave, solo señales pequeñas. Demasiado pequeñas para detener la maquinaria. En 2007, algunos economistas comenzaron a advertir sobre una burbuja inmobiliaria global. En Estados Unidos, millones de hipotecas riesgosas sostenían un sistema financiero inestable. Pero para José aquello ocurría lejos. Otro continente, otro mundo. Entonces, en septiembre de 2008, ocurrió algo que pocos trabajadores entendieron en ese momento: el colapso de Lehman Brothers. Un nombre extranjero, un banco distante. Pero esa caída atravesó océanos como una onda sísmica invisible. Los créditos desaparecieron. Las inversiones se congelaron. Las constructoras comenzaron a detener proyectos. Una mañana, el capataz reunió a todos. No gritó. No discutió. Solo evitó mirarlos a los ojos. El trabajo se suspende hasta nuevo aviso. Ese fue el primer golpe. José volvió a casa antes del mediodía por primera vez en décadas. Su esposa pensó que estaba enfermo. Él respondió algo que jamás había dicho: no hay trabajo. Al principio parecía temporal, semanas, tal vez meses. El gobierno aseguraba recuperación rápida.
Los bancos hablaban de ajustes normales. Las noticias repetían palabras tranquilizadoras. Pero las grúas dejaron de moverse. Las obras quedaron abandonadas. Miles de trabajadores quedaron sin empleo simultáneamente. Esperanza. Miedo. Esperanza otra vez. Luego silencio. José utilizó ahorros, después indemnización, luego créditos pequeños. Cada decisión parecía lógica en el momento porque nadie acepta inmediatamente que el mundo cambió para siempre. Los años pasaron. Trabajos temporales, salarios menores, periodos de desempleo. Y algo más comenzó a romperse lentamente, el sistema de pensiones. Menos trabajadores activos significaban menos contribuciones. Más desempleo significaba menos ingresos fiscales. La población envejecía. El equilibrio matemático que sostenía las jubilaciones comenzó a inclinarse. Pero esos cambios no aparecían como explosiones. Llegaban como cartas, como cálculos revisados, como nuevas edades de jubilación. Nuevas reformas necesarias. José volvió a trabajar eventualmente, pero nunca con estabilidad anterior. Contratos cortos reemplazaron décadas de seguridad. Cada año perdido reducía su futura pensión. Sin que él lo notara completamente, el riesgo crecía. En 2012, miles protestaban en calles europeas. No era solo España. Grecia, Italia, Portugal. Una generación entera descubría la misma verdad. Trabajar toda la vida ya no garantizaba tranquilidad. José veía las noticias mientras cenaba en silencio. Manifestaciones, recortes, debates políticos. Parecía historia distante hasta que llegó la carta definitiva. El cálculo actualizado. 30 años trabajados y aún así insuficiente. No hubo gritos. No hubo lágrimas inmediatas. Solo una comprensión lenta. El sistema en el que había confiado desde joven había cambiado sin pedir permiso. Recordó madrugadas bajo la lluvia, dolores ignorados, horas extras aceptadas pensando en el futuro. Y comprendió algo devastador. El riesgo nunca desapareció, solo fue invisible durante décadas. Miles compartían su historia, profesores, conductores, enfermeras, obreros. Personas que construyeron economías enteras descubrieron que sobrevivir a la vejez se había convertido nuevamente en incertidumbre. Las ciudades no colapsaron físicamente, pero algo más profundo sí lo hizo, la promesa social. Después de la crisis, el mundo cambió silenciosamente. Gobiernos reformaron pensiones. Empresas redujeron estabilidad laboral. El empleo fijo se volvió excepción. Una nueva generación creció viendo a sus padres trabajar sin seguridad final. José no perdió su casa, no murió en pobreza extrema, sobrevivió. Pero sobrevivir no era el final que había imaginado. A los 62 años comenzó a trabajar nuevamente medio tiempo, no por ambición, sino por necesidad. Cada mañana caminaba lentamente hacia una pequeña obra de mantenimiento urbano. Sus manos ya no tenían la misma fuerza. Los jóvenes ahora cargaban el peso. Él observaba y entendía. Los imperios económicos no caen de repente, se transforman lentamente mientras millones continúan creyendo que nada cambiará. Hoy las consecuencias siguen presentes. Sistemas de jubilación presionados, mercados laborales inestables, generaciones enteras replanteando el significado de seguridad. La crisis de 2008 no terminó realmente. Solo cambió de forma. José a veces se sienta en un banco del parque al atardecer. Mira a trabajadores jóvenes regresar apresurados a casa exactamente como él hacía décadas atrás. Quiere advertirlos. Decirles que el peligro rara vez anuncia su llegada, que los mayores colapsos comienzan cuando todo parece estable. Pero guarda silencio porque cada generación necesita creer que estará a salvo. El sol cae lentamente sobre la ciudad. Las luces se encienden. La vida continúa. Y quizá esa sea la lección más dura de la historia moderna. Las crisis no destruyen solo economías, reescriben destinos humanos invisiblemente. Porque trabajar 30 años no siempre protege del futuro cuando las decisiones que cambian el mundo se toman lejos de quienes lo construyen con sus propias manos. Y mientras el reloj sigue avanzando, millones aún creen que el final nunca llegará para ellos, hasta el día en que el silencio los despierte también.